en el Facebook. Dios les bendiga a todos. En esta mañana estamos en radio. Es una transmisión en dúplex, radio y Facebook. Así que bendiciones y bienvenidos a todos. En esta mañana, después de escuchar estos temas de adoración, hoy quiero hablarte brevemente, quiero charlar contigo y preguntarte si tienes un altar en tu casa, si tienes un lugar de adoración, si hay en tu hogar un lugar específico a donde te rindes, a donde le adoras a Dios. Sabemos por las Escrituras que el Señor está buscando adoradores. Si está buscando es porque faltan, es porque escasean los adoradores de verdad, los adoradores en espíritu y en verdad. Es imposible conocer la verdad si no te mueves en el espíritu. Dice que el que adora a Dios debe adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando nosotros entramos en ese ambiente espiritual, cuando confesamos nuestros pecados, nuestras limitaciones y reconocemos ante Dios que necesitamos de su asistencia diaria, que dependemos de Él en todo momento, entramos en un ambiente espiritual a donde no nos aferramos a nuestras fuerzas, sino que dependemos totalmente de Dios. Ahí entramos en el espíritu. La palabra nos dice que tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando nosotros comenzamos a caminar en el espíritu, confesando nuestros pecados, limpiándonos de toda contaminación, y entramos en contacto con Dios, entramos en comunión con Dios, se puede decir que estamos moviéndonos en espíritu, y entonces se nos revela la verdad. Entonces podremos saber la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es alguien, la verdad es Cristo, la verdad es también la palabra de Dios, porque muchos alaban y le cantan a Dios, pero pocos le adoran. ¿Por qué? Porque la manera de llegar al corazón de Dios es a través de una vida en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y Él solamente recibe adoración espiritual. Adoraciones que brotan del alma o del pensamiento, de una emoción, no alcanzan la gloria de Dios, no llega. Pero cuando nos metemos en el Espíritu, cuando nosotros entramos en comunión y somos conscientes que estamos adorando a un Dios todopoderoso, grande y maravilloso, allí es cuando los oídos de Dios captan nuestra adoración, porque ese es lo que Dios está buscando. Dios está buscando adoradores y es necesario que el adorador se meta en el ambiente espiritual. Le dije a la iglesia los otros días, adorar no es cantar. Puedo adorar sin cantar, puedo adorar sin hablar, puedo adorar con mi vida. La adoración no es cantar. Cantar es una parte de la adoración, pero no es adoración. Un estilo de vida agradable a Dios es adoración. Hablar correctamente es adoración. Servir a Dios, venir a las reuniones, orar, hacer el bien, perdonar, ser luz, ser sal, es una adoración. Muchos confunden adoración con cantar y no es así. Es simplemente una parte pequeñísima de lo que es adoración. Adoración es una vida en el Espíritu. Cuando vives en el Espíritu, tu adoración llega porque estás adorando de verdad. La palabra de Dios nos enseña cómo adorar. La palabra de Dios nos dice quién es Dios, porque hay que conocer la verdad. La verdad es la palabra, la verdad es la persona de Jesucristo. Tenemos que saber a qué Dios adoramos. Tenemos que conocer sus atributos. Tenemos que conocerle a Él, no de manera intelectual, no porque estudiamos en un seminario y tenemos conceptos acerca de Cristo. Una persona puede conocer a otra leyendo sobre su vida. Puede tener un libro donde cuenta la historia de esa persona, pero nunca llegará a conocerla más que aquella que camina con esa persona, que habla constantemente con esa persona. No es lo mismo leer acerca de una persona que conocer personalmente a otra persona.
Y esa es la diferencia entre estudiar a Dios y conocer a Dios. Cuando conoces a Dios, ya sabes a quién adoras. Entonces entras en el terreno de la verdad. Adorar a Dios de verdad. Adorar conociendo. Adorar sabiendo. El libro de los Salmos dice alabar con entendimiento. Entender quién es Dios, conocer quién es Dios. El profeta Jeremías dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino alabes en esto, dice el profeta. El que se quiera jactar, el que se quiera alabar, alabes en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. ¿Conoces a ese Dios? Entonces, si le conoces, le adoras. Si le conoces, le adoras. Y si no le conoces, simplemente cantas, simplemente como muchas personas que saben algo acerca de Dios, porque nuestro Dios es tan grande y poderoso que no se ha dejado sin testimonio. La creación y un montón de cosas nos dicen que hay un Dios. Hay gente que conoce acerca de Dios, de oídas, porque alguien habló de algunas cosas. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es grande, sabemos que para el que cree todo es posible, que tener fe mueve montañas, conceptos sueltos que andan por ahí reenviándose de boca a oído, o leemos por ahí que si tiene fe todo puede cambiar. Son frases acerca de Dios, pero de allí a conocerle a Dios es diferente. Y toda persona que ha conocido a Dios de verdad tiene un altar en su casa. Por eso la pregunta al comienzo del mensaje es: ¿ya tienes un altar en tu casa? ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio. En el Antiguo Testamento el altar era un lugar donde se sacrificaban animales que morían por su dueño, como asumiendo la culpa del dueño. El animal moría en lugar del dueño. Entonces, cuando se pecaba, cuando había alguna omisión de la ley, cuando se quebrantaba la ley, la persona traía un animalito y ese animal era sacrificado en el altar de bronce y era quemado completamente, y de esa manera se expiaba y era cubierta la culpa de la persona. El animal moría en lugar de la persona. Cuando nosotros hoy hablamos de altar, no nos referimos a ese tipo de altar, porque Cristo es el cumplimiento de todos esos rituales que apuntaban al Calvario. Todo eso era sombra de lo que habría de venir. Ya eso no está en vigencia. Ya Dios no te pide el sacrificio de un animal para que Él pueda cubrirte. Y dije cubrir, no dije perdonar, porque en ese tiempo se cubrían las faltas. Es como que se saldaba, pero ahí estaba el pecado, porque no se podía limpiar el pecado, ya que la sangre de los animales no podía limpiar el pecado. Pero cuando llegó Jesús y derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él limpió el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, todo aquel que en Él cree es limpio de pecado, es sin culpa, es justificado, es salvado. Sí, el pecado está en la memoria, sí. Nadie se olvida de las cosas malas que hizo, pero no hay culpa, no hay condenación, hay una paz, porque todos hemos pecado. Nadie debe sentirse especialmente pecador, porque todos han pecado. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ese es el cumplimiento de la ceremonia y todo lo que tiene que ver con los altares del Antiguo Testamento. Pero hoy, en este tiempo, desde Cristo para acá, podemos decir: el altar es un lugar donde nosotros vamos a ofrecer sacrificio. Es el lugar donde vamos a pedir perdón. Es el sitio en la casa donde vamos a pedirle a Dios ayuda. Porque había algunos sacrificios que no eran por el pecado, sino que eran por gratitud. Había ofrendas de gratitud, agradecidos por la cosecha, agradecidos por la salud, por la vida. Había ofrendas de paz, había ofrendas de gratitud. Todo eso es el altar. Altar es donde vienes a dar gracias a Dios, donde le vienes a adorar. Los sacerdotes cantaban. Había un grupo de sacerdotes llamados los levitas que tenían a cargo el canto en el templo, y lo hacían ahí en la zona donde estaba el altar, y ahí se adoraba a Dios.
y el sacerdote entraba con la sangre al lugar santísimo y ofrecía por todo el pueblo un sacrificio para que Dios tuviera piedad y misericordia. Ya no hace falta, no necesitamos sacerdotes. Ya ha caducado el ministerio de sacerdote como tal. Ya nadie tiene que interceder por nosotros, porque Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, Él dio su vida y Él intercede a la diestra del Padre por todos nosotros. Ya no hay sacerdotes en el tiempo de hoy. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos apóstoles, hoy tenemos profetas, hoy tenemos evangelistas, pastores y maestros, que son ministerios que Cristo ha dado en la nueva temporada o en la nueva dispensación para que, no para que intercedan por el pueblo, sino para que perfeccione a la iglesia, ayude, enseñen, corrijan, edifiquen. Ese es el trabajo de los ministerios. No para interceder o mediar, porque cada uno puede orar y Dios los escucha. Hay muchas personas que han confundido el cristianismo con una secta, porque una secta es un movimiento donde todos dependen del líder y lo que el líder dice se hace, y cualquier problema el líder lo tiene que resolver y todos tienen que acudir a él y lo que él dice es ley. Eso es una secta. Aquí todos son enseñados por Dios. Cualquier persona que tiene un problema sabe lo que tiene que hacer y no es llamarlo al pastor, es orar, porque son cristianos, no son sectas. En la secta el líder tiene que saber todo lo que pasa en los hogares. Cualquier problema, el líder de la secta tiene que estar al tanto. Nada puede suceder sin que el líder de la secta lo sepa. Por eso se llama secta, porque es un circuito cerrado a donde una persona toma decisiones por las demás. Y eso es una secta. En el caso del cristianismo, todos son enseñados por Dios para que si hay un problema de salud, hay un problema en el hogar de cualquier índole, ya la gente está enseñada que tiene que orar. Si necesita consejo, si necesita escuchar lo que Dios tiene que decir, Dios le ha dado profetas. Si necesitan un consejo, Dios le ha dado un pastor. Dios le ha dado un apóstol o un evangelista o un maestro. Los 4 ministerios están capacitados por Dios para aconsejar de manera quizá un poco diferente, pero son consejos válidos. Pero esos son casos extremos. Esos son casos cuando ya se sobrepasa la situación. Hoy ya no están en función los sacerdotes. El sacerdocio ha terminado porque Dios tiene algo preparado para los judíos en el tiempo del milenio, a donde será restaurado el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico. Y para ser sacerdote hoy en día tienes que ser descendiente de Leví, tienes que ser descendiente de la tribu de Leví, que son los únicos que pueden ejercer el sacerdocio. Por lo tanto, todo tipo de sacerdote habido y por haber de cualquier religión secta es completamente falso, porque la palabra de Dios no lo respalda en ninguna parte. Hoy los únicos ministerios que están vigentes son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y necesitas tener un altar. Tú necesitas un altar. Porque en el altar te vas a despojar de toda carnalidad. Ahí vas a quemar la carne. En el altar es donde vas a dejar la lengua detractora, chismosa. En el altar es donde vas a arrojar la lascivia, la lujuria, la perversidad, los malos pensamientos, la hipocresía, las mentiras. Todo eso que es carne, porque en el altar ardía la carne. Ahí es donde hay que quemar todo a través de la confesión. No necesitas confesarle a ningún hombre nada, porque el hombre es tan pecador como tú. Entonces, si no apenas puede lidiar con su pecado, va a lidiar con los tuyos. No necesitas confesar tus pecados excepto a Dios. ¿Y dónde lo haces? En el altar. Vienes al altar y le pides perdón a Dios. Y le dices: Señor, quiero cambiar esta lengua que tengo mentirosa y falsa, esta lengua que se quiere siempre justificar, que siempre quiero quedar bien con todo el mundo. Y yo sé que soy una persona falsa, soy una persona hipócrita, soy una persona que no vivo lo que muestro, lo que demuestro, ni lo que aparento, sino que soy una persona hipócrita.
Creo que cuando la iglesia comienza a valorar lo que es un altar, va a poder vivir una vida de santidad. Porque el problema más grande del hipócrita lo va a tener él. Porque a nadie va a dañar con la hipocresía, porque tarde o temprano su hipocresía se va a revelar. Pero una persona hipócrita se perjudica a sí misma porque se engaña. Cree que está bien y está mal. Cree que nadie se da cuenta y sí se dan cuenta. Lo peor de todo es que con Biblia en mano y con Jesús en la boca y con un montón de cosas aparentemente cristianas, se perderá. Porque a Dios no lo puede engañar. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembra para la carne, cosechará corrupción, es decir, se echará a perder, se va a pudrir completamente. Pero si siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que un altar en la casa es algo maravilloso. Un altar puede tranquilamente reemplazar la crítica, reemplazar un montón de cosas que hacemos en casa, por los cuales muchos de nuestros familiares no vienen a la iglesia porque hay hermanos y hermanas que en la casa se la pasan hablando de los pastores o hablando de los hermanos y la gente escucha eso. Entonces cuando los invitas a las reuniones, ellos dicen que no, porque se dan cuenta que en esas reuniones asisten personas que son peores o iguales que ellos, que no respetan. Dijo, si critica tanto al pastor, ¿por qué va a la reunión? Si critica tanto al hermano, ¿por qué después lo saluda? ¿Y por qué aparecen las fotos juntos? Si en casa se la pasa hablando mal del hermano o de la hermana. Entonces hay una pandemia eclesiástica de hipocresía y de falsedad en el pueblo de Dios, donde mucha gente habla mal de su hermano y sin embargo quiere adorar a Dios. Entonces, lo que hay en esa casa no es un altar al Señor, sino que es un altar a la carne, un altar al diablo. Hay un aquelarre, en lugar de haber un lugar santo de adoración, es un aquelarre, es un punto de encuentro de demonios, que justamente la palabra murmurar tiene que ver con una de los significados de Satanás, que Satanás es murmurador, acusador, difamador. Él es el autor de las divisiones, él es el causante. De hecho, en el cielo causó una división, llevándose 3/4 partes de los ángeles. ¿De qué manera? Hablando mal. Y hoy en la iglesia de Cristo, lo que estamos viviendo es una pandemia que ha afectado a muchos creyentes que en sus casas opinan, critican y dicen cómo debería ser la iglesia y cómo no debería ser la iglesia. Y el gran problema de todo esto es que primero no van a cambiar nada porque la iglesia es como Cristo quiere que sea. Y para poder enseñarle a tu pastor o al profeta cómo tiene que manejar la iglesia, y tienes que estar en el mismo rango. Tienes que estar en el mismo rango porque tienes que haber sido procesado como él para poder entender por qué hace lo que hace. Entonces más fácil es decir, el pastor está en pecado, el pastor está en la carne, me voy de la iglesia porque el pastor es carnal. Y realmente cuando un soldado abandona la fila se lo llama desertor. Y hay un montón de cristianos desertores, hay muchos cristianos traidores que se alejan de la congregación porque las cosas no salen como quieren ellos o no se hacen como ellos quieren. Y entonces desertan de las filas y se refugian en su casa bajo el pretexto de que yo oro en casa, leo la Biblia y llevo una vida de santidad. Nunca puedes llevar una vida de santidad si estás alejado de la congregación, porque eso ya es pecado. Llevas el pecado a tu casa y maldices tu casa a través de tu desobediencia, como Jonás. Cuando desobedeció a Dios le vinieron miles de problemas. Y los problemas, y te vas a dar cuenta
que todas las personas que han dejado de congregar, poniendo pretextos de aquí y de allá, todas están enfermas, todos están pasando momentos difíciles económicos, problemas de relaciones familiares y un montón de cosas que con el tiempo van a empeorar al punto de que alguien va a tener que saltar y un pez te va a estar esperando. Porque el problema de Jonás se resolvía volviendo al punto cero y haciendo lo que Dios le mandaba hacer. No había manera de salvar el barco a menos que se lo saque a Jonás. Y hay muchos hogares que están en crisis, hay muchos hogares que están invirtiendo muchísimo dinero, gastando mucho dinero para resolver problemas, conflictos, debido a la desobediencia, debido al alejamiento de las personas de la congregación y sobre todo porque se alejaron murmurando, porque se alejaron mintiendo, porque no fueron sinceros nunca con Dios ni con sus siervos y siempre le están echando la culpa y siempre están diciendo que le falta 5 para el peso al pastor, que el pastor hace esto pero falta acá, que el pastor me falló, que el pastor no me saludó, que el pastor no me mandó un mensajito, que el pastor no me visitó. Y son cosas de bebé. A un bebé lo tenés que ver constantemente porque necesita cuidados. Pero cuando los hijos son maduros, hay mucha gente que dice yo soy madura o soy maduro en el Señor, pero están pidiendo a cada rato atención como un bebé que está en pañales. Hay muchos cristianos de 15, 20 años que todavía usan pañales y biberón. Entonces con una vida tan inmadura, con una vida tan carente de madurez espiritual, es obvio que no tienen idea de lo que es hacer un altar. En el altar morimos, en el altar maduramos, porque ahí nos damos cuenta que somos carne y que necesitamos de Dios para poder llegar al cielo. Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces a la carne hay que quemarla en el altar. El altar es un lugar como puede ser esta mesa donde yo hago mi altar devocional, a donde adoro a Dios, donde hago radio. Esta mesa es testigo de miles de programas, de cientos de mensajes. Este es mi lugar favorito. Es el lugar donde yo elijo sentarme cada mañana, tarde, noche, cuando Dios pone en mi corazón algo. Este es el lugar. Entonces, todo lugar donde invoco el nombre del Señor se convierte en un altar. Y por eso, como hijo de Dios, tengo una vida tranquila, tengo una vida maravillosa. Una de las cosas más lindas que te pueden pasar es que cuando estás lejos de casa, lo que más deseas es volver a la casa, porque en tu casa sientes algo que no lo sientes en ningún otro lugar. Y eso dice mucho. Quiere decir que en tu casa hay presencia de Dios. Por eso anhelas tanto volver a casa. Mi esposa siempre dice eso, porque ella es la que más sale, porque está a cargo de sus padres, y ella es apoderada y tiene que hacer los trámites, sacarle los turnos y todo lo que tiene que ver con los médicos y diligencias y pagos de impuestos. Entonces ella sale mucho, prácticamente todos los días tiene que hacer un trámite distinto. Esta mañana se levantó a las 5:30 de la mañana, la acompañé a la parada y se fue muy tempranito y va a volver a la tarde para la reunión directamente. Todo el día haciendo diligencias y trámites para sus padres. Y una de las cosas que ella me dice, a veces tengo la oportunidad de irme a la casa de mis padres a descansar, para después a la tarde hacer lo que tengo que hacer. Pero yo quiero volver acá, porque lo que yo siento acá no lo siento en ningún lado, ni aún quedándome con mis padres. Es la paz, es la libertad, siento el amor de Dios, siento ese calor de hogar. Me encanta volver. Estamos los dositos nada más. Pero hay alguien más. Está el Señor. Entonces cuando hacemos el altar en nuestra casa, santificamos nuestra casa, bendecimos nuestro hogar y permitimos al Señor que tome el control de todas las cosas. Puedo decir en esta mañana que edificar un altar es abrir una puerta, un portal para que la presencia de Dios se manifieste. Cuando uno hace un altar, cuando uno ofrece primeramente a Dios
adoración, alabanza, gratitud, cuando confiesa sus pecados, cuando renuncia a la hipocresía, a la falsedad, cuando dice quiero ser un hijo de Dios, quiero ser un hijo genuino, quiero dejar de andar mintiendo, falsificando mis emociones, disfrazándome de bueno cuando sé que soy malo, y sobre todo pidiendo perdón, porque hay mucha gente que se ha ofendido o que ha ofendido y no ha arreglado sus cuentas. Entonces, ¿cuál es el método más práctico de Satanás? Sacarlo de la congregación y encerrarlo con un montón de justificativo en su casa. Y mientras se justifica en su casa, el diablo le va plantando miles de problemas, miles de dolencias, miles de enfermedades, y lo va matando poco a poco y lo termina matando en su propia casa. Es un crimen a domicilio, es un asesinato. Satanás es un sicario que le encanta matar a la gente en la casa y los mata en casa. Antes, en el tiempo de pandemia, si te quedabas en casa vivías, si salías de casa morías, pero ahora es al revés. Ahora, si te quedas en casa morirás, pero si sales de casa y vas a la congregación, vivirás. Eso lo dice la palabra de Dios y no hay ninguna excepción a la regla. Ninguna excepción a la regla. Un altar. El altar nunca va a reemplazar congregar. El altar es el altar personal, devocional de cada uno de nosotros, pero luego la congregación es un altar corporativo. Es decir, vamos todos a adorar a Dios de manera conjunta, pero yo tengo que tener un altar en mi casa. Tengo que tener un tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, de estar en un lugar adorando a Dios, leyendo la palabra, compartiendo tal vez un mensaje, enviando oraciones o escribiéndole a alguien con una palabra de aliento, en lugar de tener esos altares paganos, esos aquelarre, esas apachetas del diablo que hacemos en nuestra casa, en base a murmuraciones, a chisme, mandando mensajes chismosos. ¿Qué dijo? ¿Qué sabes de él? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué se habló? ¿Qué dicen de mí? ¿No? O mintiendo. A veces el pastor pregunta, hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Y empiezan con un mensaje lleno de pretexto y justificativo para decir por qué no vino, y en realidad es porque no tenía ganas, porque no quieren verle la cara al pastor. Y son gente muy mentirosa y muy falsa. En el caso de tener una iglesia como nosotros, que tenemos más que una congregación, tenemos una escuela, compañía de profetas, el Espíritu Santo me revela todo lo que pasa. Y el hecho de que yo no hable no es porque no sepa, es que el profeta habla cuando Dios lo manda a hablar. Y aprendí a callar y aprendí a disimular y aprendí a decir, ok, está bien, está bien. Está bien para vos lo que decís, pero yo sé que estás mintiendo. La cuestión es que en este tiempo, a través del altar que uno está haciendo y a través de compartir a través de redes sociales, poco a poco nos damos cuenta, por lo menos de mi parte, que el ministerio profético me va llevando para otro lado. Y gracias a Dios, las personas que no se quieren acercar a mí, las personas que no quieren congregar aquí, hacen un favor. Porque una persona que congrega y está de mal corazón contamina el resto. Como dice aquella frase que una manzana podrida echa a perder el cajón. Entonces muchas veces es bueno que no congreguen, porque vienen a la iglesia con el corazón contaminado, podrido, y eso contamina el resto. Utilizan el teléfono, utilizan las llamadas para propagar el virus, la enfermedad, y hace mucho daño a la iglesia. De modo que damos gracias a Dios por la gente que se va, porque hace un bien. Si no los poda Dios, se caen solos, porque una rama que está podrida sin que nadie la corte se va a caer igual. Una rama seca al final el viento la rompe, la lluvia la quiebra, se cae igual. O la corta a Dios o se caen solos. Por eso quiero dejarles esta palabra de aliento a los pastores
porque sé que están viviendo tiempos donde hay una gran epidemia de hipocresía y de mentira de personas que están a tu lado, que se muestran como colaboradores directos, se muestran como personas idóneas para ti y hasta te dicen que te aman, pero es mentira. Y lo sabes. Y si no lo sabías, ya lo sabes. No te aman. Solamente te dicen eso para evitar confrontación. Pero hay una epidemia de hipocresía, hay tantos mercenarios y sicarios dentro de la iglesia que solamente vienen a buscar su propio provecho, pero no están dispuestos a morir contigo en la barca, sino que vienen ya con sus chalecos salvavidas y vienen todo provisto para escapar. En cuanto las papas quemen, se van y te van a dejar completamente solo, pastor. Te van a dejar sola, pastora. Bueno, me dirá, ¿qué tengo que hacer? Yo te diría que ores mucho al Señor para que el Señor saque a esas personas de la congregación, las elimine, trabaje con ellas y si regresan, que regresen transformados o no regresen más, porque en lugar de sumar, restan, en lugar de multiplicar, dividen. Y lo otro es que Dios te pueda quitar de ese lugar, removerte y ponerte en otra parte donde la gente valore tu trabajo, donde la gente ame tu pastorado, lo reconozca, lo valore, lo aprecie. Hay muchos hombres y mujeres que han sido removidos de su lugar porque la palabra que ellos enseñaban y la dedicación no fue apreciada. Entonces Dios los mueve, Dios los saca. El apóstol Pablo, anoche justamente estaba leyendo que predicó en las sinagogas y había gente que creía, pero la mayoría no creía. Y le causaban disturbios en las reuniones, no lo dejaban predicar, levantaron gente en contra del apóstol Pablo. Y entonces él no perdió tiempo. Dijo, bueno, si ustedes no se consideran dignos de la vida eterna, entonces yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios, porque yo les prediqué primeramente a ustedes, los judíos, porque la Biblia dice que al pueblo de Dios es al primero, las ovejas perdidas de la casa de Israel, hay que predicarles primero. Jesús dijo así, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ya que ustedes no quieren y rechazan esto, dice que Pablo dijo, pero hay otro versículo que dice, haré que seas una luz para los gentiles, o sea, para los no judíos. Ya que ustedes no quieren escuchar todo lo que les estoy enseñando, dice que él sacudió su calzado, sacudió sus manos, como un símbolo profético de me lavo las manos delante de ustedes, me sacudo los pies, porque hasta la tierra donde yo estoy acá parado está bajo maldición porque ustedes han rechazado el mensaje. Y se volvió a los gentiles. Dice que los gentiles, los no judíos, se pusieron felices de que para ellos se volviera Pablo con el mensaje. Y eso es lo que a veces Dios nos dice, y no lo hacemos porque somos muchas veces almáticos y emocionalistas, y nos aferramos a las personas y a los lugares y no queremos irnos. Pero si Dios quisiera que te vayas, no hay manera que te quedes. Cuando Dios te mueva, te va a mover. A veces hay gente que llevas años predicándole y no valora, al contrario, se levantan contra ti, se oponen, siempre te encuentran defectos, siempre te están señalando, pero delante tuyo te dice que te aman, que oran por ti, qué sé yo, que están dispuestos a dar su vida por ti, pero te das vuelta y te clavan porque son sicarios, son sicarios eclesiásticos, son los sicarios de la iglesia, están mandados por Satanás para ejecutar a los pastores. Vienen a hacer daño, no vienen a contribuir. Si vos le pedís ayuda, no te van a ayudar, pero para hablar mal no le falta tiempo. Pero para orar, para hacer un montón de cosas, nunca tienen tiempo. Pero para criticarte, tienen tiempo, pastor. Dios te puede remover, Dios te puede sacar de ese lugar y llevarte a otro lugar. Quizás te lleve a una villa, tal vez te lleve a la ciudad y te abra una puerta para un salón enorme, a donde tengas cientos de personas
que realmente digan cómo no vino antes este hombre, nos habla palabras que nos hace tanto bien. Y tal vez tienes un puñado de personas ahí donde pastoreas, que lo único que ven son los defectos. No valoran tus mensajes, no valoran tu esfuerzo, solo viven para criticarte. Yo quiero en esta mañana darte este consejo como tu hermano en Cristo y decirte: no bajes los brazos, porque Dios pelea por ti. Dios pelea por los pastores, y yo fui pastor un tiempo, bastantes años. Hoy, en esta asignación como profeta, puedo mirar el pastorado y decir, la verdad que es el ministerio que más padece, más injusticias padece. Bueno, los profetas sí, pero en otra área. Pero gracias a Dios, cuando la gente no cambia, cuando la gente no valora, Dios lo cambia. Dios remueve todo. Como hizo con Pablo, que a Pablo lo removió de ese lugar y lo mandó a predicarle a los no judíos, porque los judíos lo único que hacía era causarle problemas y levantarse en oposición y en acusaciones contra el apóstol, que les predicaba con la palabra de Dios. Y esas personas que critican, que creen que saben mucho de la Biblia, terminan siendo engañados por cualquier avivado, por algún sicario de mayor envergadura que ellos, por algún mercenario del Evangelio, por alguna persona apóstata que los va a terminar engañando, y van a terminar dándole la plata que nunca le quisieron dar a la obra de Dios, porque hay muchos que dicen, no, los diezmos, las ofrendas, y se levanta y dice, pastor, pide ofrenda, no, y pide diezmo, eso no es de Dios, y yo creo que no. Terminan dándole plata al médico, terminan dándole plata al curandero, terminan dándole plata a algún apóstata, terminan en una congregación donde les sacan hasta las medias, y terminan dando callados, y terminan totalmente despojados, arruinados, abrumados, y el diablo realmente los avergüenza y los humilla. Y les hace creer que están bien. Les hace creer que están bien porque tienen una familia bonita, porque tienen una linda casita, y creen que eso es estar bien. Pero no te olvides que Satanás todo eso te puede dar a cambio de que le adores. ¿Y de qué manera adoramos a Satanás? Cuando dejamos de adorar a Dios. ¿De qué manera dejamos de adorar a Dios? Cuando dejamos de ir a la casa de Dios a adorar. Cuando no hacemos un altar en nuestro hogar para adorar. Entonces, si no adoras a Dios, adoras al diablo. Entonces, todas las cosas te pueden ir bien en lo material, y puedes tener un maravilloso esposo, una maravillosa esposa, puedes tener hermosos hijos y nietos y bisnietos, pero eso no quiere decir que estés bien con Dios. Solo estás bien con la gente, pero no estás bien con Dios. Y lo que te lleva a una vida mejor no es el bienestar con la familia, es el bienestar con Dios, es estar en paz con Dios. Hay mucha gente que está engañada, hay mucha gente que a veces me escribe y trata de explicarme un montón de cosas, pero en mi espíritu sé que solo quieren justificar. Y tal vez, pastor, te pasa lo mismo, tal vez, apóstol, te pasa lo mismo, que tienes ese grupo de colaboradores que siempre están poniendo pero. Tienen tiempo para pensar en todo lo malo que vos haces y todo lo que no haces que tendrías que hacer, pero cuando les mandás a hacer algo a ellos no tienen tiempo. Ese tipo de cizaña, ese tipo de brote híbrido, ese tipo de injerto del diablo, Dios lo va a cortar, porque son injertos del diablo. Esos no pertenecen a la planta, son injertos. Dios lo va a sacar, Dios lo va a sacar. Quédate tranquilo, pastor, quédate tranquilo, apóstol, Dios lo va a sacar. Te está hablando un hombre a quien Dios ha hecho pasar por esas penurias del pastorado, a donde me hacía problema y llegué a enfermarme por eso, pero doy gracias a Dios por este manto poderosísimo profético, a donde esas cosas yo las veo desde afuera y en lo personal no me afecta. No me afecta porque hoy mi asignación es predicar la palabra de Dios y no buscar que la gente esté conforme conmigo. La verdad, lo último que me importa en la vida es que la gente esté conforme conmigo, o que apruebe lo que hago o no apruebe, que esté contenta o me ame o no me ame. Es lo último que pienso en mi vida.
porque sé que tengo una asignación que es predicar la palabra y ayudar a hombres y mujeres de Dios que necesitan que alguien les levante la mano. Soy como el Ur y el Aarón de los Moisés que se sienten cansados. Quiero ayudar, quiero bendecirte. No bajes los brazos. Siempre habrá ramas naturales en tu congregación y también tendrás injertos del diablo que están puestos para debilitar la planta, que están puestos para debilitar y retrasar el fruto. Pero Dios viene en esta mañana con sus tijeras de podar. Y comienza la poda en este momento. Y lo vas a ver. Vas a ver que hasta antes de fin de mes, mucha gente será podada. Y no es falta de amor. Es justamente por amor que decimos, Señor, poda. Por amor a la gente que verdaderamente permanecen en Cristo. Porque hay gente que no es de Cristo. Son injertos. Y a los injertos, cuando el injerto no pega con la parte donde se injerta, hay una infección. Cuando el cuerpo rechaza el injerto, se produce una infección y puede terminar en una septicemia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar el injerto. No quitarlo al cuerpo, quitar el injerto. Y a veces en el cuerpo de Cristo, Satanás logra poner injertos que lo que hacen es provocar dolor, tristeza en los pastores, no en los profetas. Yo como profeta no tengo ningún inconveniente con esa gente. Yo sé lo que les viene y lo que me duele es saber que van a sufrir. Porque el profeta sabe lo que dice el diario del lunes. Y en el diario del lunes muchas de esas personas están en la primera plana, en la parte de las tragedias. Y eso es triste. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos sido enviados a decirle a la gente: no jueguen con Dios. Nosotros no maldecimos a nadie, pero ustedes se maldicen solo. Porque en lugar de hacer un altar para Dios de adoración y aprovechar para orar por sus pastores, por su pastora, por sus hermanos, hacen ruedas, hacen mesa, con mate, con té, con café, con almuerzo, con cena, para criticar. Entonces, ese altar no es de Dios, es un altar del diablo. Y los altares del diablo, dice la Biblia, que el Señor raerá de la faz de la tierra. Todo altar pagano, todo altar de idolatría, se convertirán en guaridas de alimañas, en guaridas de animales salvajes. Es una figura de devastación de parte de Dios hacia los altares que no son de Él. Dice que Dios barrerá con todos los ídolos de la tierra, destruirá y nadie invocará otro nombre que no sea el de Él. Viene el día, y el día está muy cerca, en que solamente los adoradores en espíritu y verdad adorarán a Dios y los demás serán pasto para el fuego, porque el Señor es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, pero es fuego consumidor. Así que, por un lado, pastores, Dios los bendiga, Dios los guarde. Comunícate conmigo si necesitas hablar con alguien, que oremos. Comunícate conmigo y yo te voy a ayudar. Yo ya pasé por eso, ya salí de eso. Ahora estoy en una asignación muy linda, donde lo que me preocupa a mí es que el mensaje llegue, como este mensaje. Comunícate conmigo. Y a las personas que son falsas, a las personas que son hipócritas, a las personas que no quieren saber nada, pero van solamente para tener material para criticar, solamente van a buscar material para luego reciclar en su casa y convertir su casa en un altar de chismes y de murmuraciones. Y van a mirar, y viste lo que hizo, y escuchaste lo que dijo, y están ahí. ¿Sabes las veces que Dios permitió que se equivoquen y me manden a mí un mensaje criticándome a mí, pero pensando que le mandaban a otra persona? Y me lo mandaron a mí. Por supuesto, después me mandaron 200 mensajes diciendo que no estaban hablando de mí, que era de otra persona, que era una opinión, y se empezaban las trabalenguas de siempre, ¿no? Porque encima el diablo las hace avergonzar a las personas. Y Dios permitía que me escriban a mí lo que le estaban mandando para otra persona, hablando mal de mí. Y en ese tiempo a mí me dolía.
Pero desde hace unos días atrás, semanas atrás, creo que desde el día de mi cumpleaños, el Señor me revistió con algo muy especial y me dijo, viene una temporada, viene un tiempo completamente nuevo para ti. Ya no te preocupes por eso, porque de esa gente me encargo yo. Déjalas, porque voy a hacer todo nuevo ahora. Gloria a Dios por eso. Así que, pastores, siguen adelante, firme. Vamos a continuar con la obra de Dios. Yo sé que pastorear no es fácil, pero bueno, es que la gente no es fácil de pastorear. La gente es muy dura, la gente es muy carnal. Estamos llenos de falsos, de hipócritas, de gente cínica, que lamentablemente utilizan el nombre de Jesús en vano, haciéndose pasar por creyente, por hermano, por discípulo, por colaborador, y no son otra cosa más que injertos del diablo, puestos en el cuerpo para provocar infecciones, dolor, incomodidad y sobre todo retrasan el progreso. Por lo tanto, le pido al Señor en esta mañana que Él te dé la sabiduría para saber seleccionar a las personas en las que puedes confiar y a las que no, déjalas. Y cuando te escriban y cuando te adulen, cuando te alaben, cuando te digan que te aman, no les contestes mal. Solamente dile muchas gracias, Dios te bendiga, o simplemente amén. Pero no pelees con esa gente. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear. Dios va a pelear. Él dijo que nosotros tenemos que amar, que tenemos que perdonar, que tenemos que orar. Pero Él dijo, pero yo voy a pelear. Entonces, no pelees. Ama, perdona, guarda silencio y deja que Dios pelee. Y ay de las personas que se tengan que encarar con Dios frente a frente, porque dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bendiciones miles para todos.